En primer lugar, vamos a poner, esta primera diapositiva la he preparado para ubicarnos, ¿no? En el sentido de que pues es un catéter puesto en el abdomen donde se meten unos líquidos y a través de la membrana peritoneal, que es una membrana muy fisiológica y que hace muy bien la misión de diálisis, pues se produce un intercambio y luego ese líquido se drena y bueno, es una diálisis que tiene sus indicaciones y que supone un coste anual de esos euros. Que estos datos no están actualizados, o sea que probablemente estén hasta antiguos, no es muy difícil saber esto. En cambio, pues veis que la hemodiálisis, que es, bueno, pues a través de una punción en una vena, que previamente se ha hecho una vena dilatada porque se ha hecho una anastomosis, una unión entre la arteria y la vena para proporcionar una vena importante que se pueda pinchar con facilidad, se saca la sangre y se pasa por un filtro que ve, como veis ahí en la máquina, y se devuelve, una vez pasada por el filtro, pues libre de sustancias tóxicas y al mismo tiempo extraemos el líquido que necesitamos. Debajo pongo un trasplante porque, bueno, la verdad es que el trasplante, el primer año del trasplante vale más dinero que la hemodiálisis, vale pues como 1.000 euros más, ¿no? Pero a partir del primer año eso pues lleva todos los costes de la inmunosupresión del primer año, que es muy alta, del hechoísmo del trasplante, de las visitas tan a menudo que hacen los pacientes, pero a partir del primer año veis que vale infinitamente menos dinero que cualquier tipo de diálisis. Es decir, el trasplante renal, no solamente por la calidad de vida del paciente, sino desde el punto de vista económico, es la técnica actualmente con mejor relación coste-efectividad. O sea, es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica. Y la diálisis, salvo que el paciente no tenga indicación de trasplante porque tenga problemas que lo impidan, debe ser un tratamiento en espera de que se realice el trasplante. Voy a empezar la charla hablando del pasado y vamos a pasar al presente. Veis aquí que el pasado mira para un lado, el presente un poco para los dos y el futuro en dirección contraria. Yo no sé si esto va a acabar así, pero bueno, así es la evolución de la ciencia, ¿no? El pasado del trasplante, y he elegido esta foto porque me parecía muy expresiva para lo que vamos a contar, es verdaderamente apasionante. O sea, cualquier cambio científico que suponga un logro como este, cuando uno mira hacia atrás y ve que en tan poco tiempo se han conseguido estas cosas, es verdaderamente engancha una barbaridad. Y remontándonos a los orígenes, el trasplante en las culturas antiguas, bueno, pues este es el modelo, digamos, más antiguo y más conocido del dios hindú, el dios Ganesa, que es bueno, pues un niño que el rey le trasplanta una cabeza de elefante, además de otras cosas, para conseguir el máximo de sabiduría y de fortaleza. Esto está lleno de un montón de connotaciones, pues como el hinduismo tiene, ¿no?
Y podéis ver, por ejemplo, en el esquema que he puesto a la derecha, un ratón abajo, que viene a significar el deseo sin control provoca el caos, domina tu impulso. Y cada una de las imágenes pues viene a significar una cosa, ¿no? Por ejemplo, oreja grande, escucha más, cabeza grande, inteligencia, ojos pequeños, concentración. Y esto era el intento ya hace muchísimo tiempo de conseguir un ser perfecto, ir a la perfección, conseguir lo mejor de cada... Y esto aquí está, bueno, sea la primera idea del trasplante donante cadavérico con fines terapéuticos. Esta es la clásica leyenda de San Cosme y San Damián, que por cierto la semana pasada fue la onomástica, el 26 de septiembre. Son los patrones de los médicos, de los farmacéuticos, incluso de los barberos, porque eran los que curaban antes. Y bueno, pues la leyenda viene a contar como pues un etíope de raza negra que había muerto, la pierna le amputan la extremidad una vez fallecido y se la trasplantan al sacristán de la Basílica de Roma. Veis cada pierna de un color y bueno, esto se cuenta como una leyenda, y como un sueño que tuvo el propio sacristán. Bueno, eso se queda ahí y este tapiz se puede ver colgado. Hay muchísimas copias repartidas por muchos sitios. Pero los primeros pasos del trasplante empiezan con Alexis Carrel, porque la verdad es que lo primero que se plantea, la primera dificultad que se plantea es la técnica quirúrgica, cómo conseguir anastomosar 2 vasos y que no se escape la sangre. Entonces, bueno, pues en 1901 Alexis Carrel, que además comunicó que estaba a punto de poner en práctica para que todo el mundo lo pudiera hacer, la técnica de la anastomosis. Y en 1902 efectivamente lo consigue. Y a partir de ahí, pues el primer paso estaba resuelto. Sí es verdad que hace hincapié él en que es imprescindible ser minucioso y sobre todo ser aséptico, o sea, tener unas condiciones de asepsia muy importantes. Pero digamos que el trasplante se plantea como un problema quirúrgico. Parecía como que una vez resuelto el tema de la sutura y el tema de la cirugía, pues esto iba a poder seguir avanzando sin ningún problema. En 1902 comunica ya su primer avance y empiezan a hacerse trasplantes y en el 12 le dan el Nobel por haber descrito la técnica. Es una técnica de sutura continua que veis que hace un triángulo, estos son los vasos, pero que hasta este momento no se podía hacer el trasplante técnicamente. Entonces, como consecuencia de ese avance, se hace un montón de trasplantes en animales, pero en humanos se hace el primer trasplante pues en 1933 y lo hace este cirujano ruso, pero el trasplante dura 4 días y parece que el trasplantado consigue emitir un poquito de orina, pero a los 4 días fallece. O sea que, y eso se queda ahí parado y pasan como 20 años sin que, como si no hubiera tenido eso importancia. O sea, hay un parón ahí secundario al fracaso, evidentemente. Pero se continúa avanzando. Estábamos antes en el 33 y en el 44 hay otro paso muy importante, y es que Medávar, que había hecho muchos estudios en la Segunda Guerra Mundial de injertos de piel, aprovechando pues los heridos de guerra, las quemaduras, y tenía muchísimo publicado acerca de esto, pues empieza a ver cómo, o sea, extrapolando los injertos de piel a los trasplantes de órganos, él publica por primera vez el mensaje de que un receptor de un injerto de piel lo trasplantan por segunda vez del mismo donante y hace una respuesta mucho más agresiva de rechazo hacia ese injerto de piel. Y esto que queda así y que nadie sabía por qué era, pues ahora veremos más adelante que es una síntesis de lo que luego iba a ocurrir en el trasplante en humanos. Era ya algo que se venía ya adelantando. Y estos datos se quedan así, pues la gente se queda conmocionada, los científicos de la época, y se quedan así en el olvido hasta la década de los 50. Ahí empieza
la fase verdaderamente importante y clave del trasplante de órganos. Y ocurre pues en la Navidad del 52. Ocurre en el Hospital Necker de París, que bueno, pues este chaval de 16 años, de profesión carpintero, se cae de un andamio y tiene una hemorragia, se choca y en una situación de extrema gravedad lo operan y ven que el riñón, uno de los riñones, estaba sangrando. Entonces, para salvarle la vida, le quitan el riñón. Con tan mala suerte que el otro riñón no tenía otro riñón. Se había nacido con un riñón solo. Y se dan cuenta de eso cuando le hacen esa cirugía de urgencia. Entonces, su madre le dona un riñón. Esto no había ocurrido. Tener en cuenta, estamos hablando de una época donde no había tratamiento inmunosupresor, no había medicación y no había nada. Entonces, fue un momento muy duro desde el punto de vista ético incluso, porque aceptar una donación de vivo en aquel momento, pues la verdad es que tuvieron muchísimo valor, ¿no? Pero bueno, así son los avances en la ciencia y en la medicina también. Entonces, la madre le dona un riñón a su hijo y bueno, pues empieza a orinar los primeros días y se forma un lío mediático brutal. O sea, los medios de comunicación se echan encima porque fue algo muy, muy importante. Y a las 3 semanas hace un rechazo tremendo y fallece. Con lo cual, bueno, pues imaginaros el escenario dramático, no solamente por la juventud del receptor, sino que se había hecho, la madre le había dado un riñón, se había quedado con un riñón menos. En ese momento, fijaros que la situación era, si no se estaba planteando si verdaderamente el trasplante en humano era posible, y no solamente eso, sino además si era ético que fueran donantes de vivo. O sea, que fue aquello como muy, muy impactante, ¿no? Fue algo tremendo. Entonces, Hamburger, que en esa época lideraba el grupo, escribe esto en un estado de verdadero shock, ¿no? En el estado actual de nuestros conocimientos, con la base de lo que pasaba en los injertos de piel, solo pueden ser seleccionados, solo se pueden trasplantar para sustituir un riñón, en este caso, que es lo que estamos hablando, los gemelos univitelinos, al ser de la misma constitución genética. O sea, llegan a la conclusión de que para poder poner un injerto tiene que ser de una persona idéntica a otra. No se puede hacer de otra manera. Pero, bueno, estábamos hablando de este año, que es del 52, 2 años más tarde, por fin se lleva a cabo un trasplante con un verdadero éxito. Y esto ocurre en un hospital de Boston, también en la Navidad del 54, en Navidad por lo visto era cuando ocurría todo esto. Y bueno, pues aquí veis en la primera foto, podéis ver al donante y al receptor, que son 2 hermanos idénticos. Este trasplante fue el verdadero éxito del primer trasplante renal. Hasta entonces habéis visto que fue fracaso tras fracaso, pero eso proporcionó un avance progresivo. Entonces, bueno, pues en la foto de arriba podéis ver al receptor, que está a vuestra izquierda, creo, sí, y podéis ver al donante a vuestra derecha, y detrás pues están personas muy, muy importantes que fueron las que consiguieron que esto se llevara a cabo. Entonces está el cirujano del donante, que está detrás del donante, está el nefrólogo y está el cirujano del receptor detrás. Luego, bueno, Murray conseguiría el premio Nobel en 1990 por esto. Esto fue un éxito tremendo. O sea, el receptor vivió 8 años, el donante ha fallecido hace muy poco tiempo. Y vivió 8 años que, bueno, ahora lo miramos y parece como que tenía que haber vivido más, pero en aquella época hay que tener en cuenta que fue el primer trasplante que funcionó. Y esta foto no he podido resistirme de ponerla porque es preciosa. Esto es un óleo que hay en el hall de la biblioteca de la Universidad de Harvard y bueno, pues está pintado por un artistazo, pero asesorado por los mismos médicos que hicieron el trasplante. Este es el hecho del trasplante de los 2 hermanos. Entonces esto está enfocado pues con un juego de luces, porque podéis ver, por ejemplo, a la izquierda, podéis ver el quirófano donde están poniéndole el injerto al receptor.
y tiene una luz distinta. Luego podéis ver al fondo una luz absolutamente etérea, como mucho más blanca, que es donde se ha hecho la extracción del órgano al hermano. Y luego podéis ver a la derecha, aquí hay un corrillo de gente fundamental, porque aquí está el cirujano, curiosamente sin mascarilla ni nada, cosa que ahora sería impensable, pues con un patólogo, con un nefrólogo, y viene a reflejar pues la base de la medicina, no solamente la cirugía, sino detrás de eso había un montón de gente. Y hay una figura central, que es esta persona que hay aquí, que lleva una bandeja en la mano, que parece que no tiene importancia, y en este óleo, que quiere representar algo muy diáfano, muy abierto, esa figura es el eje de todo, es la figura central del equipo, es un equipo de trabajo. Esa persona era en ese momento responsable del equipo quirúrgico de ese hospital, y esa persona es la que está trasladando el órgano desde el quirófano del donante al del receptor, y viene a simbolizar, bueno, pues que es la persona que dio el ánimo, el impulso, la coordinación, aliviar el desánimo y hacer que una proeza de este calibre se llevara a cabo. O sea, simboliza el trabajo en equipo, ¿no? Y está hecho en la técnica que utilizaba Leonardo da Vinci, y es una maravilla verlo, un óleo de 2 metros por 2 metros, fantástico. Y bueno, fue el que lo pintó fue asesorado para que reflejar esos 3 escenarios que son fundamentales. La cirugía del receptor, la cirugía del donante con una luz distinta, y el equipo, digamos, de médicos que no operan, pero que son fundamentales en esta historia, y sobre todo el equipo la figura del eje central, del coordinador de todo ese lío, ¿no? Pero claro, hasta ahora eran 2 hermanos idénticos. Era difícil pensar que se pudiera seguir avanzando en trasplante, porque o tenías un hermano idéntico o no te podías trasplantar. Entonces había un nuevo reto que echar mano, que era pues, ir un poco en contra de la naturaleza. Y bueno, pues gracias a estos otros 2 premios Nobel, veis que no paran de salir, pues se pudo seguir avanzando. Se pudo seguir avanzando porque ellos fueron los que identificaron los antígenos, que son los responsables del rechazo, y fueron los que hicieron que se pudiera poner en marcha el sistema de histocompatibilidad, que no es ni más ni menos que el estudio del donante y del receptor para ver si son compatibles, si se parecen, y si son compatibles y se puede llevar a cabo el trasplante. Esto es absolutamente genial, o sea, fue un paso, un despliegue ya total, porque a partir de ahí es cuando arranca de verdad el trasplante. Ya no había datos que permitían ya adelantar que se podía trasplantar una persona de otra sin ser idéntica, con cierto parecido genético, digamos. Pero ocurren muchas más cosas, y esta es la década que llamamos prodigiosa de los 60, porque hasta ahora, bueno, pues no había fármaco, se hacían radiaciones, fármacos muy agresivos, la mortalidad era altísima. Entonces Roy Kahn empieza a utilizar la azatioprina por primera vez, y se hace el primer trasplante renal de cadáver. El trasplante renal ha ido por delante siempre de los demás órganos, quizás porque ha habido un tratamiento sustitutivo, que es la diálisis, ha permitido poder ir por delante, y verdaderamente ahora sí que empieza ya el camino del trasplante, porque ya estamos hablando de que podemos trasplantar de donante cadáver, y hay una medicación, que la azatioprina, que junto con los esteroides pueden evitar el rechazo, con unos resultados que ahora veremos cuáles son. Estas son otras fechas que, bueno, a partir de que ya tenemos resuelto el problema quirúrgico y tenemos unos fármacos que permiten el trasplante, y a partir de aquí se desencadena ya, se generaliza el trasplante y empiezan a trasplantarse otros órganos. Veis ahí el primer trasplante de hígado, el de médula, el de pulmón, el de páncreas y el cardíaco, que fue, yo creo, que el mediático de todos, pero antes habían ocurrido todo eso. Pero todavía tenían que pasar cosas muy importantes como esta. La llegada de la ciclosporina fue tremendo, o sea, quizás sea uno de los hechos más importantes del siglo XX, porque aunque teníamos la azatioprina y los esteroides, pero verdaderamente
no disponíamos de un fármaco que permitiera unos resultados buenos. Y en esa época este fármaco, Sandoz era la empresa farmacéutica que lo investigó y que lo descubrió. Y se le ocurrió la idea pues de que a sus empleados, cuando se iban de vacaciones a un sitio o a otro, pues recogieran muestras de las zonas donde iban, de los terrenos donde iban, y traían muestras y las analizaban. Y de ese hongo se extrajo la ciclosporina, que verdaderamente lo estaban investigando, pero para conseguir antibióticos. Pero en ese estudio descubrieron que además había parte de las moléculas que ellos analizaron que tenían propiedades inmunosupresoras. Y fue un hecho tremendo, porque a partir de aquí los resultados cambiaron totalmente. Fijaros, por ejemplo, en la línea roja, que el índice de rechazo agudo con la azatioprina, que fue tan importante, que superaba el 85%, y cayó con la ciclosporina de una manera tremenda. Y eso, claro, se reflejó directamente en los resultados de la supervivencia del paciente y del injerto, que cayó de una manera muy importante. Y esto ha sido un logro que dio un empujón al trasplante, como si hubieran pasado muchos años de pronto en ese periodo, en ese año que se empezó a utilizar. Esto lo he vivido yo ya, o sea, quiero decir que fue de pasar, de tener resultados, de ver a pacientes que con una vida media del injerto muy corto, y que tú sabías que eso iba a ocurrir, porque el índice de rechazo era fijaros que es superior al 85%, eso es mucho. A empezar a utilizar un fármaco con muchas limitaciones al principio, porque no sabíamos manejarlo bien, utilizábamos dosis muy altas. Entonces fue espectacular, o sea, ver cómo el rechazo agudo, no es que dejara de existir, pero cayó de una manera. Otra fecha importante fue el primer trasplante que se hizo en España, que se hizo en el Clínico de Barcelona, renal estamos hablando. En Andalucía se hizo en el García Morato, que hoy es el Rocío, entonces se llamaba así. Y en Málaga, en mi hospital, se hizo en el 79. Y luego ya a partir de la década de los 90 ocurren un montón de cosas seguidas, y es que el desarrollo de la inmunosupresión experimenta un cambio tremendo, porque empiezan a aparecer nuevos fármacos que actúan en diferentes puntos del sistema inmunológico, y todo eso se compenetra. Y fijaros que al principio era como un cuentagotas la azatioprina, luego la ciclosporina, y ahora de pronto en un periodo de tiempo muy corto no paran de aparecer fármacos nuevos. Y yo siempre digo que gracias a la investigación de los fármacos inmunosupresores hemos aprendido a conocer el sistema inmunológico, y eso hay que decirlo. O sea, la industria farmacéutica en este sentido ha tenido un papel fundamental, porque en ese proceso de desarrollo farmacológico es lo que nos ha llevado a poder conocer cómo actúa el sistema inmunológico, cómo se produce el rechazo, dónde podemos actuar para frenar en un momento o en otro. Y eso ha sido gracias al desarrollo de los fármacos. No me he podido resistir. He tenido que poner el primer trasplante de Málaga, porque además yo era residente. Terminando mi residencia, se empezaron a hacer los trasplantes en Málaga. Entonces la extracción de órganos en el 78, y en el 79, el 17 de enero, hicimos el primer trasplante renal, que además fue de vivo. Fijaros cómo cambia la historia, ¿no? Fue de vivo, fue de una hermana a un hermano. La verdad es que se dio de alta a los 17 días y el injerto funcionó durante 3 años. Pero he puesto esas fotos porque todo esto, igual que en las fotos que poníamos del trasplante de los hermanos idénticos, las cosas estas ocurren porque en un momento determinado, en un espacio en el tiempo y en el sitio, coinciden una serie de circunstancias y de personas, y hace que la medicina avance, o que cualquier proceso avance. Y eso es así. O sea, son verdaderas coincidencias. Yo esto lo cuento así porque lo he vivido. Entonces, esto se lo debemos a estos dos señores que hay aquí. El primero ya no está con nosotros, pero se formó fuera, volvió, y era urólogo, y se empezaron los trasplantes. Y el doctor González Molina, pues profesor emérito ahora de mi servicio de nefrología, y también se formó fuera, y entre los dos, gracias al entusiasmo y a la profesionalidad y al esfuerzo, pues el trasplante en Málaga
empezó a crecer de una manera. En aquel momento había muy pocos trasplantes, muy pocos centros de trasplante en el país. Y eso se debe a estas dos personas. Los demás estábamos también, pero si ellos no hubieran dado el empujón, no hubiera ocurrido. Y lo mismo que pasó en Boston, pero en Málaga en este caso. Bueno, vamos a pasar, porque aquí me he detenido mucho, pero vamos a pasar un poquito al presente. ¿Dónde estamos ahora mismo? No sé si voy a pisarte alguna diapo de esta, pero esta es la actividad de trasplante renal ahora mismo en España, ¿no? Entonces, en el 2010, pues se han hecho 2.225 trasplantes renales. Veis que la curva va ascendiendo y bueno, ahora ya no va para arriba, ya está estática. De todas maneras, nos situamos, como veis aquí, en el país con mayor tasa de trasplante por millón de población, con 47 Te estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo porque yo creo que somos muy humildes y que cosas muy importantes como estas no las decimos con energía, y hay que estar muy orgullosos, porque detrás de todo esto hay mucha gente y mucho esfuerzo. De todas maneras, no todos son éxitos, porque la lista de espera que podéis ver aquí, que hasta el año 2003 venía cayendo, a partir de ahí pues ya no cae, ya está ahí durante unos añillos, está estática, y luego veis que va subiendo poquito a poco, pero va subiendo. Es decir, la lista de espera de trasplante renal está subiendo. Y no solamente eso, sino que además el perfil del donante, que ya lo comentábamos antes, cuando nos preguntaban, ha cambiado claramente. Entonces podéis ver, por ejemplo, la línea azul arriba, cómo han crecido los donantes mayores de 70 años, de una manera clarísima, ¿no? La línea marrón, la franja marrón, pues se mantiene más o menos estable, los donantes de 60 a 70 años, los de 45 a 60 años también han crecido un poquito, y la línea roja y la amarilla juntas, podéis ver como los donantes menores de esa edad han caído clarísimamente. O sea, los donantes han envejecido, lo mismo que ha ocurrido con la población general, y los receptores también han envejecido, vivimos más años, y esto es consecuencia de todo eso. Y demás cosas. Demás cosas como la causa de muerte del donante, por ejemplo. Que podéis ver, por ejemplo, aquí en la franja azul abajo, cómo han caído, afortunadamente, los traumatismos craneoencefálicos por tráfico como causa de muerte. Han caído de una manera clarísima, ¿no? Gracias a la ley de seguridad vial, a las carreteras mejores, y eso hay que celebrarlo, evidentemente. Y la línea roja, que es la que también quiero destacar, podéis ver cómo la mayoría de los donantes de ahora, la causa de fallecimiento son los accidentes cerebrovasculares. Detrás de todo eso, pues hay una epidemia de diabetes, de obesidad, de hipertensión y de muchas más cosas, y de envejecimiento de la población. Entonces tenemos que buscar recursos para esa lista de espera que no baja, y para ese envejecimiento de la población donante. Y yo creo que uno de los recursos que tenemos que darle una vuelta de tuerca importante es al trasplante de vivo. Nosotros, y lo comentábamos antes fuera, somos pioneros en trasplante de cadáver, pero esto ha llegado donde tenía que llegar. O sea, lo que hay es lo que tenemos, y los receptores, la lista de espera sigue creciendo. Y no solamente eso, sino que la calidad de los órganos no es la de antes, no es la del donante de tráfico joven, sino que son órganos de menos calidad. Entonces hay que establecer un equilibrio entre la calidad del órgano y la edad del receptor, de tal manera que la vida del injerto permita durar por lo menos durante la vida del receptor, y para eso hay que potenciar el donante de vivo. En los países nórdicos, en Estados Unidos, el trasplante de vivo es absolutamente estándar, sobre todo en jóvenes, bueno, y en mayores también, porque la población de edad avanzada también van con su donante vivo a la consulta, cuando saben que necesitan tratamiento. Pero aquí, como hemos tenido una tasa de donante cadáver tan alta, el trasplante de vivo no nos lo hemos trabajado, y esto es así. Entonces, ahora en todos los centros de trasplante estamos potenciando las consultas de insuficiencia renal,
y dando mucha información sobre este tema, porque hay una clara diferencia entre la supervivencia del paciente y del injerto, si está trasplantado de un donante cadáver mayor, con patología, así está trasplantado de un donante vivo. Y abajo en la gráfica verde lo que quiero que veáis es que también, por ejemplo, el donante en asistolia también es otro tema que la ONT tiene como reto, o sea que está subiendo, pero bueno, está centralizado en 2 o 3 hospitales del país, porque la infraestructura es costosa, pero también en ese punto estamos trabajando. Estos son datos que, para que veáis, por ejemplo, la lista de espera en Andalucía es de 900 actualmente, la mayoría de renal, como tiene que ser, y el trasplante de órganos desde que empezamos pues está en 11.000, de los cuales 7.000 son renales. Y yo pongo aquí que el mejor tratamiento de la insuficiencia renal crónica es el trasplante renal, y no es por que lo diga porque lo sienta, que lo siento, sino porque el riesgo de muerte a largo plazo se reduce con el trasplante. Eso lo podéis ver en esta gráfica, porque si vosotros veis, al principio no, en el primer año veis que la tasa, la línea azul continua son los receptores de trasplante, y la discontinua son los pacientes que están en lista de espera o que están en diálisis. Entonces veis que al principio, estos son días desde el trasplante, veis que al principio la mortalidad incluso es más alta en trasplante, pero bueno, son riesgos de la cirugía, riesgos de infecciones, riesgos del primer año del trasplante. Incluso aquí la supervivencia es más o menos igual, pero a partir de ahí claramente se separan las curvas. O sea que el riesgo de muerte a largo plazo es claramente superior en el paciente que no está trasplantado, con lo cual... Esto es una gráfica que no me voy a detener, pero quiero que veáis cómo ha ido cambiando todo, porque hablábamos de la azatioprina como primer fármaco inmunosupresor, luego la ciclosporina, que fue revolucionaria. Sin embargo, fijaros cómo ha cambiado y en qué espacio de tiempo tan corto, porque todo eso que arrancaba al principio del siglo XX, desde el 95 hasta el 2004, fijaros arriba cómo la ciclosporina, que tantos piropos le hemos echado y se los merece, ha sido sustituida prácticamente por otros fármacos, que es el tacrólimo, que es el Prograf, que conocen los pacientes que lo toman, o la Vagraf. Entonces, este fármaco ha sustituido a la ciclosporina, y lo ha sustituido porque diferentes estudios, unos con unos criterios de calidad mayores y otros menores, pues han podido comprobar que la tasa de rechazo es menor, es un inmunosupresor más potente, y que la hipertensión arterial es menos severa con este fármaco que con la ciclosporina, eso sí, a costa del aumento de la diabetes. O sea, todo tiene su peaje. Y abajo quiero que veáis cómo la azatioprina, que os he contado en detalle cómo apareció, pues ha sido barrida del mapa por las rayas verdes, que es el ácido micofenónico, un fármaco muy bueno en el sentido de que tiene muchos menos efectos adversos que los de arriba, y que produce menos... hay 3 estudios muy importantes que lo avalan. Produce menos rechazo agudo y menos nefropatía crónica, que veremos que es toxicidad por los fármacos. Los fármacos controlan el rechazo agudo, pero también son tóxicos. Y fijaros cómo la azatioprina ya prácticamente no se utiliza. Y esto es, las rayitas amarillas son unos fármacos que esto ya está antiguo, esta gráfica, estos fármacos ya se están utilizando mucho más, pero estos son fármacos, digamos, de acompañamiento. Han de utilizarse con alguno de arriba, solo tienen menos potencia para ser utilizados. Es decir, que esta ha sido la evolución de los tratamientos. Al principio iban dirigidos a frenar el rechazo agudo y ya está, y no podías permitirte más lujo. Pero ahora en el presente la idea no es lo que hacemos en la práctica clínica, es combinar diferentes fármacos para dar menos dosis y para evitar no solamente el rechazo, sino además la toxicidad de los fármacos. Antes era un fármaco o 2 y ahora son varios. Y eso es gracias al desarrollo de los nuevos medicamentos que hay. ¿Y cuál es el futuro de la inmunosupresión? Pues el futuro es la inducción. Está todavía en los laboratorios, pero esperemos que pronto pasen a la clínica para poder individualizar de verdad el tratamiento. Es decir, este paciente tiene este tipo de linfocitos y necesita este fármaco. Y esto está en el laboratorio, pero aún no se ha trasladado a la clínica. Esto es para que veáis cómo
voy a decir más adelante que uno de los retos que tenemos es mejorar la supervivencia a largo plazo. O sea, a corto plazo podéis ver aquí que ya más no podemos pedirle a esto. O sea, en el primer año del trasplante tenemos aquí supervivencia del injerto del 90%. Esto ya no se puede pedir más. Pero a largo plazo la mejoría ha sido mucho más discreta. Podéis daros cuenta cómo la franja se va estrechando. En el primer año es alta, pero luego cae en picada. Y no se ve que a pesar del paso de los años consigamos una mejoría de la supervivencia del injerto parecida a la que hemos conseguido al año. Y eso es debido... Bueno, esto también lo traigo de mi cosecha porque también estoy orgullosa de ello. Ahora seguiremos con lo otro que comentábamos. O sea, mejoría clarísima de la supervivencia a corto plazo. Hablamos del injerto porque la supervivencia del paciente es altísima, pero a largo plazo menos discreta. Pero este estudio no me he podido contener de traeroslo, no quiero entrar en detalle, pero es un estudio que se ha hecho con Estados Unidos. Se ha hecho con los dos médicos que veis abajo, el doctor González Molina, que lo presentaba antes, de Málaga, y este es un epidemiólogo, nefrólogo de la Universidad de Michigan. Entonces, en el congreso que hicimos el año pasado, que fue de la Sociedad Española de Trasplante, se presentó un trabajo que además fue premiado, donde se comparan los datos con una población parecida, o sea, se excluyó la raza negra, pues tiene más riesgo de hipertensión, de rechazo, y se equilibró un poco el perfil de los pacientes, y podéis ver cómo tanto la supervivencia del paciente como la del injerto es superior en la población española. Entonces, cuando hicimos el estudio, y esto lo presentaron los mismos autores, vinieron de Estados Unidos a presentarlo, junto con los españoles que lo habían llevado a cabo, analizando qué causas podían llevar a eso, hay que decir que la causa es el seguimiento de los pacientes. O sea, no solamente, y esto quiero decirlo porque también me siento orgullosa de ello, no solamente es aumentar el número, es la calidad de trasplante. En Estados Unidos el sistema sanitario que tienen no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Entonces los pacientes los trasplantan en una unidad, son estados muy alejados unos de otros, y probablemente ese cirujano o ese equipo lo vea 2 o 3 veces y ya no lo vea nunca más. Y ese paciente se ha seguido pues, por atención primaria y aquí no. O sea, en nuestro país, nuestro sistema sanitario permite hasta ahora que ese paciente sea seguido por su equipo con la periodicidad que necesite para siempre. Y si tiene que verse en un centro no trasplantador, es entrenado ese equipo, o sea, no tiene color. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema nacional nuestro, y lo digo ahora, estas cosas yo antes no me atrevía, pero ahora creo que hay que decirlas y hay que oírlas porque estamos en franco riesgo, ¿eh? Entonces el sistema nuestro de salud permite que todo el mundo tenga acceso a la medicación. En Estados Unidos los pacientes se mueren más y el injerto dura menos porque no todo el mundo accede a la medicación gratuitamente. Entonces, abandono de tratamiento hay mucho, porque cuando uno no tiene dinero para comprar las pastillas, evidentemente no se las toma. Y entonces, esto es así. Y esto es un estudio que se va a publicar ahora en una revista muy importante, después de haber pasado bastantes obstáculos, porque evidentemente es un trabajo que a los americanos pues no les va bien, no va bien a nosotros. Y vamos a hablar un poquito de futuro, muy poco. Cuando comparamos la supervivencia, esto es más o menos lo que he puesto antes, esto es ver en la era de la ciclosporina, o sea, el rechazo agudo cayó. Acordaros que hablábamos de un 85% de rechazo, eso es una barbaridad. Ahora ya estamos, esto es con la ciclosporina 15 o un 20%, ya estamos bajando del 15%. Yo creo que ya no podemos bajar más, o sea, ya estamos acudiendo a otros temas, pero el rechazo agudo ya está controlado. Y ya hay que ir a mejorar la supervivencia a largo plazo del injerto. Porque, como podéis ver aquí, y he puesto esta gráfica para que veáis la diferencia que hay en la supervivencia a 5 años entre donante vivo, que es la línea superior, y el donante cadáver, que es la línea inferior. Y esto hay que saberlo porque un receptor joven que recibe un riñón de donante cadáver
de edad avanzada, con patología asociada, ese injerto evidentemente le va a durar poco tiempo. Eso dice, bueno, pues no pasa nada, vuelve a diálisis y luego se trasplanta otra vez. No, porque ese paciente crea anticuerpos ya contra ciertos antígenos de ese injerto, con lo cual va a tener mucha más dificultad para recibir otro injerto después. Entonces yo abogo por el trasplante de vivo en gente joven y en gente menos joven que tenga un donante con una cualidad buena también, pero en gente joven es fundamental. Y vamos a ver por qué se pierden los injertos renales a partir del primer año, porque hemos visto que hasta el primer año lo tenemos todo controlado, es a partir del primer año cuando caen. Pues se pierden fundamentalmente por dos razones. Por la nefropatía crónica, que es lo gris que he puesto a la derecha, la nefropatía crónica del injerto, que no es ni más ni menos que una amalgama de lesiones inmunológicas crónicas, rechazos pequeñitos, subclínicos que llamamos nosotros, que si no hace una biopsia no los ve, pero que están ahí por toxicidad por los fármacos, porque son tóxicos, y eso es responsable de la mitad, del 50% de la pérdida de los injertos. Pero es que la otra mitad se pierden, la otra mitad de los injertos, por la muerte del paciente, con el injerto funcionándolo. Entonces podríamos decir, vamos, de hecho, cuando uno ve la gráfica dice, pues el mejor final que podía tener un injerto es que se muera el paciente con el injerto funcionándole. O sea, sería un final perfecto. Y esto se podría decir si no fuera, porque esas muertes que ocurren son demasiado prematuras. O sea, ¿y de qué se muere la población trasplantada? Pues aquí no se ve muy bien porque los colores son muy homogéneos. Pero las causas más importantes es la enfermedad cardiovascular. Por eso decía que son muertes muy prematuras. O sea, es como si enfermos más jóvenes tuvieran mucha más edad, tienen su árbol vascular con una arteriosclerosis mucho más severa. Entonces, esto es un reto que tenemos, lo he puesto de hecho en el futuro, aunque es un hecho constatado desde hace bastante tiempo, pero no lo tenemos resuelto. Otra causa importante que teníamos, por ejemplo, la primera causa, sin duda alguna, es lo mismo que la población general, pero en personas más jóvenes, la enfermedad cardiovascular. Otro hecho importante son los tumores. La medicación inmunosupresora favorece el desarrollo de tumores. Pero bien es verdad que muchos son de piel, muchos son procesos linfoproliferativos que tienen fácil solución, pero en registros, por ejemplo, como el australiano, están superando las infecciones ya. También es verdad que tienen regímenes inmunosupresores más agresivos que nosotros, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Está cambiando el perfil. Antes era enfermedad cardiovascular, infecciones, tumores, y eso ya está empezando a cambiar también. Y esto es para que veáis que cuando comparamos el riesgo de muerte cardiovascular en los receptores de trasplante, que es la línea superior, con la población general, podéis ver cómo está aumentada a lo largo de todas las franjas de edad, pero sobre todo en personas jóvenes, que en edad entre 25 y 34 años es hasta 10 veces superior. O sea, eso es una barbaridad. Y eso es consecuencia de los riesgos cardiovasculares que el enfermo tiene ante los de la población general, añadido al de la diálisis y la insuficiencia renal crónica, más los fármacos que le administramos con el trasplante. Y veis que conforme va aumentando la edad, se van igualando. Pero esto probablemente sea consecuencia de que se hace una selección rigurosa del paciente en lista de esperantes del trasplante, y aquí estén seleccionados ya los mejores, y los que no están bien, evidentemente no están aquí, porque no se han trasplantado. O sea, quiero con esto que veáis que la mortalidad cardiovascular en la población trasplantada es superior a la población general, sobre todo en gente joven. Y además también quiero que veáis, y estos también son datos del registro australiano, pero se puede extrapolar a nuestro país y a otros registros, que esto no hemos sido capaces de arreglarlo. O sea, fijaros que esto va desde el año 1980 al 2007, y la franja azul oscuro, que es la inferior, tenemos la misma tasa de muerte cardiovascular que teníamos en el año 80. O sea, hemos sido incapaces de mejorar esto. Por otro lado, la línea superior que tenéis en azul claro o intermediamente claro, esa línea son los tumores. Es verdad que los australianos tienen más tumores, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Los tumores van creciendo y, sin embargo, las infecciones sí hemos sido capaces de controlarlas. O sea, todavía tenemos retos ahí muy importantes. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué se produce más muerte cardiovascular? ¿Por qué se produce pérdida del injerto por nefropatía crónica?
Pero el riesgo cardiovascular es lo que más nos preocupa ahora mismo, a largo plazo. Porque los fármacos, y estos son todos los que, aquí falta uno, que todavía no puedo enseñarlo, pero que probablemente hablemos mucho de él en el futuro, porque será el que hasta ahora, con los datos que hay, el que verdaderamente mejora el perfil cardiovascular. Pero veis que todo esto que hay ahí, incluidos los esteroides, que eran los primeros, fijaros cómo influyen en la presión arterial, cómo influyen en los lípidos, cómo influyen en el peso, en la diabetes. La ciclosporina, pues bueno, produce más hipertensión arterial. El tacrolimus, que es el que hablábamos, que ha sustituido a la ciclosporina, pues menos hipertensión arterial, pero más diabetes. O sea, los demás no están señalados porque son fármacos estos de acompañamiento y los de abajo de inducción, fármacos que se utilizan puntualmente, pero no para mantenimiento. Pero veis que tienen mucha repercusión en el perfil cardiovascular. Esto lo vamos a ver pronto medianamente no corregido, pero esto va a cambiar. Hay fármacos ya que se están utilizando en Estados Unidos y que, bueno, y en Europa también, y eso vamos a ver que va a haber un cambio. He puesto esta imagen para que veáis la evolución. Esto es una arteria normal, la de la izquierda. Es por un proceso inmunológico crónico, pero daría igual que fuera por una arteriosclerosis. Fijaros aquí cómo está prácticamente el vaso cerrado, o sea, no puede pasar la sangre. Y esta es la evolución vascular de un paciente trasplantado. O sea, lo que tenemos que hacer para mejorar la supervivencia a largo plazo es individualizar la inmunosupresión. Esto no lo van a permitir los marcadores que se están ahora mismo en el laboratorio y ya se están pasando a la clínica. Dar menos inmunosupresores, pero diferentes, mezclados. Y con esto lo que intentamos es disminuir el riesgo cardiovascular, los tumores y la nefropatía crónica. O sea, estos son los problemas que nos quedan por resolver. Es como si después de todo esto que he contado, que arrancábamos desde el principio del siglo XX, estuviéramos viendo como la puntita del iceberg. O sea, todavía nos queda mucha tarea por delante. Y todos estos retos los tenemos todavía sin resolver, todo esto que pongo yo aquí, que es de lo que os he estado hablando todo el rato. Pero si esto es lo que tenemos encima de la mesa, el futuro ya, a mí me da pena que no lo voy a ver, evidentemente, pero el futuro yo creo que ahora mismo está, en primer lugar, en medidas de prevención. Que tenemos que prevenir las causas que llevan a la insuficiencia renal, o sea, hacer que la población no llegue a necesitar diálisis y no llegue a necesitar un trasplante. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar la hipertensión arterial, tenemos que controlar la diabetes, y estoy hablando de la diabetes tipo 2, la del adulto, que es la pandemia del siglo XXI, o sea, la cuarta parte de la insuficiencia renal crónica está producida por diabetes. O sea, es una barbaridad. Los lípidos, la obesidad, el hábito de vida, o sea, la prevención yo creo que va a hacer que cambien muchas cosas, aunque hay que echarle mucho dinero y mucha paciencia, ¿eh? a todo lo que cuando se habla de prevención hay que parar el reloj. Por otro lado, el traslado, como decía antes, del laboratorio a la clínica de modelos de tolerancia, o sea, ver exactamente la respuesta inmune de un receptor no es la misma que la de otro, y ver si analizar esa respuesta inmune para aplicarle la inmunosupresión a ese paciente y no la misma para todo el mundo. Eso lo vamos a ver relativamente pronto. Y por último, el tema de las células madre y la medicina regenerativa, que también sabéis que es absolutamente mediática y que está en la prensa, pero eso está todavía en experimentación animal y con muchos problemas éticos y políticos y como queráis llamarle, y para todavía eso tiene un plazo mucho más largo. Y esta frase me ha gustado mucho porque es lo que es la historia del trasplante. O sea, en el futuro se refleja el pasado hecho presente. Es una dinámica continua que no para. Y yo creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar otro enfoque al tema de los trasplantes, probablemente porque yo soy intensivista, soy especialista en cuidados intensivos y mi trabajo es básicamente identificar problemas y resolverlos. Entonces así voy a intentar enfocar la charla.
por recordar al principio y porque nos sintamos orgullosos, porque esto es mérito de todos los que estamos en este país, de todos los que estamos en esta sala. Fijaos, en casi todas las ramas de la medicina, ¿no?, los médicos tiran delante, ofrecen cosas, ofrecen soluciones y la sociedad los sigue. Pero el tema de los trasplantes es diferente. El tema de los trasplantes podemos avanzar porque la sociedad, desde la solidaridad en la donación de órganos, permite que vayamos de la mano hacia el futuro. ¿De acuerdo? Es la única parte de la medicina en que vamos juntos de verdad. Los pacientes, los familiares de los pacientes y los sanitarios. Bien, pues a fecha de 1 de enero, en este país en que habitamos, podemos decir que ya hemos hecho casi 50.000 trasplantes renales, más de 18.000 trasplantes hepáticos, más de 6.000 trasplantes cardíacos, más de 2.400 trasplantes pulmonares, más de 1.200 trasplantes pancreáticos y 80 trasplantes intestinales. Es decir, desde que empezaron los trasplantes en España, llevamos más de 77.000 trasplantes de órganos. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo nos posiciona en el resto del mundo? Pues el número, el estadístico que nos sirve para compararnos unas provincias con otras, unas regiones con otras, unos países con otros, se llama tasa de donación por millón de población. Es decir, en 1 millón de personas, ¿cuántos son donantes? España el año pasado tuvimos 32 donantes por millón de población, que es la tasa más alta del mundo. Fijaos que el resto de Europa, su tasa de donación está en 18 por millón de población. Estados Unidos, teóricamente, ¿no?, el país más avanzado, más moderno, más guay, 25, nosotros 32. Si lo vemos por comunidades, estos son los datos del año pasado, fijaos, España 32, lo que nos seguía era Estados Unidos con 25, la mayoría de las comunidades españolas están por encima. Es verdad que la distribución es heterogénea, hay comunidades que, entre otras razones, porque tienen una población más envejecida, tienen una tasa de donación más elevada, pero en conjunto el total del país, 32. 32 supone un pequeño descenso respecto al año anterior. Esto es la primera vez que pasa en la historia de los trasplantes en España. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el año pasado, el anterior, en el 2009, Cataluña y Andalucía estaban de color azul. Tenían más de 35 donantes por millón de población. Como somos las comunidades más grandes, las que más habitantes aportan al total del país, cualquier ascenso o descenso en Cataluña o en Andalucía tiene mucho peso a nivel nacional. Ha comentado la doctora Burgos antes que el perfil del donante ha cambiado y eso explica parte de lo que hemos visto antes. ¿En qué sentido ha cambiado? Fijaos, en el año 92 había 358 donantes ese año que procedían de fallecidos por accidentes de tráfico. Conforme la sociedad se ha ido concienciando, se han mejorado las carreteras, ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico, pues el año pasado 85. Partíamos de 358, es decir, cerca del 5% de los donantes que hemos tenido proceden de accidentes de tráfico, 5%. Cuando a principios de los 90, como ahora veremos, era más del 40%. 1992, cuando empieza la ONT y los programas de coordinación de trasplantes, el 43% de los donantes eran gente joven que fallecía en accidentes de tráfico. ¿Qué significa? Muchos órganos, es decir, todos, ¿no? Corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas y órganos de 20 años, de 18 años, de 16 años. Sin embargo, afortunadamente, esto ha ido disminuyendo y el año pasado solo el 5,7%. ¿Cómo hemos conseguido mantener el número de intervenciones? ¿Cómo hemos podido seguir operando? ¿Cómo hemos podido seguir sacando a gente de lista de espera? Pues porque este grupo, que antes solo era inferior al 40%, ahora superior al 65%, que son las hemorragias cerebrales fundamentalmente. Entonces el perfil del donante ha cambiado y hemos pasado de un chico joven que fallece por un accidente de moto sin casco a un señor o una señora de más de 60 años que fallece de una hemorragia cerebral. Las personas mayores pueden donar órganos, pero ya no pueden donar todos los órganos, sobre todo corazón y pulmón, hace falta que los donantes sean más jóvenes.
Y además, los órganos que generamos son órganos de más edad. Son órganos de 70 años, son órganos de 80 años. Eso se refleja en la edad de los donantes. Fijaos, en los años 90, gente joven. El año pasado, solo el 20% eran menores de 44 años. El 46% de nuestros donantes ya tienen más de 60 años. ¿Vale? Entonces es un mensaje que hay que tener presente y que los que estáis aquí y os interesa el tema y lo conocéis, tenéis que difundir a vuestro alrededor. Que no por ser mayor ya no se puede ser donante. Estamos haciendo trasplantes hepáticos con donantes de más de 80 años. ¿Os acordáis una chiquitina que hace unos años en una piscina pública tuvo un accidente, se fue para el fondo, se le pegó el culete al desagüe y salieron los intestinos por allí? Imaginaos la catástrofe, ¿no? Esa chica entonces no teníamos aquí suficientes medios y hubo que mandarla a París a trasplantarse. Se trasplantó de intestino y hubo que ponerle también un hígado nuevo. Bueno, pues esa chica hace 4 o 5 años, tenía ya 22, el hígado que se le puso cumplió su ciclo vital y dejó de funcionar y se puso muy grave. Bueno, pues el donante que se le dio en ese momento tenía 82 años. Pues le pusimos un hígado de 82 años a una chica de 22 y está viviendo perfectamente. El hígado es un órgano que se conserva bien y que si lo implantamos en un organismo joven funciona muy bien. ¿De acuerdo? Es decir, no hay límite de edad para ser donante. Hasta los 84, 85 años incluso se puede donar el hígado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno. No solo está disminuyendo la mortalidad por tráfico, sino la mortalidad por esas hemorragias cerebrales también está disminuyendo, porque nuestros cirujanos son más buenos, los médicos de las unidades de cuidado intensivo son más buenos, los neurólogos son más buenos, los anestesistas son más buenos. Y eso hace que también se muera menos gente ahí. Con lo cual, ¿qué nos sucede? Que aunque todos los años oigáis en la prensa que España, nuevos récords en trasplantes, ¿no? Somos muy buenos, ¿no? Todo el mundo nos mira, pero somos muy buenos en números absolutos. En números absolutos cada año vamos subiendo, pero la población española también sube cada año. Entonces, si ajustamos los números a la población, la realidad es que desde el año 2000 estamos estabilizados, o si queréis utilizar un término menos políticamente correcto, estamos estancados, ¿no? Si estamos estancados en donación, pues estaremos estancados también, estabilizados, perdón, en trasplantes. ¿Vale? Es decir, en número absoluto subimos, pero la realidad es que en los últimos años hay una tendencia a la estabilización. ¿Eso qué hizo? Pues que la Organización Nacional de Trasplantes, que ya venía identificando ese problema desde hacía unos años, estableció un plan estratégico. Cómo, dada esa situación que está cambiando, si el perfil del donante está cambiando, qué modificaciones hacemos, qué plan estratégico desarrollamos para conseguir que la persona que se sigue metiendo en lista de espera, porque el trasplante es una buena opción para resolver su problema de salud, se le siga dando respuesta. Y entonces se plantearon 6 objetivos. Optimizar lo que estábamos haciendo hasta ahora, intentar disminuir las tasas de negativa a la donación, sobre todo en no nacidos en España, optimizar la disponibilidad y utilización de los potenciales donantes de órganos, utilizar donantes con criterios expandidos. Esto es una palabra muy bonita, pero antes era lo que consideramos donantes subóptimos, donantes regulares. ¿Por qué? Pues como decía mi compañera antes, porque como teníamos chicos de 20 años que se mataban, pues no teníamos necesidad de estudiar cómo funcionaban órganos de más edad. Si teníamos, desgraciadamente, suficiente con los jóvenes. ¿Qué pasa? En el momento que hemos conseguido corregir esa barbaridad y que ya no se nos mate la gente joven, hay que explorar cómo funcionan esos órganos que ya no son tan jóvenes. Y afortunadamente funcionan bien. Fomentar la actividad de donación de vivo, la doctora Burgos ha insistido mucho en eso, y activar el desarrollo de nuevos programas de donación en asistolia. Y lo explicaré luego un poco más adelante, pero el donante clásico es el que fallece en una UCI, ¿no? Porque su cerebro deja de funcionar, el electroencefalograma es plano y como tiene máquinas que le ponemos los intensivistas, pues el pulmón sigue funcionando, el corazón sigue funcionando, pero está muerto. Ese es el donante clásico.
Pero hay otra posibilidad de donar, que es cuando se te para el corazón. El señor está en la calle, tiene un infarto, se le para el corazón, va al 061, empieza a reanimarlo, no responde, lo trasladan al hospital, sigue sin responder y se comprueba que ha fallecido. Pues en vez de echarle la sábana por encima, se pide permiso al juez y a la familia, dependiendo del caso, y le ponemos unas cánulas y unas máquinas especiales y puede ser donante de órganos. Donantes de órganos que estos tienen menos de 60 años. Por lo cual, una de las opciones de conseguir órganos de pacientes no mayores son los programas de donación asistolia. ¿De acuerdo? Ya vimos que el año pasado riñones, pues casi 160 de vivo y de asistolia casi 140. Son los dos programas ahora mismo que pueden satisfacer o intentar paliar el problema de la falta de riñones. Mejores riñones, lógicamente, los de donación renal de vivo, porque no han sufrido. Salen de una persona sana. Podemos elegir el momento de operarlo, ¿vale? En una donación asistolia vamos de emergencia y, lógicamente, el que se muere con menos de 60 años no se muere de sano. Alguna enfermedad tiene, ¿vale? Pero aún así, son las dos opciones que tenemos y que luego explicaré un poquito con más detenimiento. Esto para recordarlo, las edades máximas no es lo normal, son los máximos. Las edades máximas de los donantes. Fijaos, algún año se han puesto donantes, riñones de un donante de 89 años. Eso es excepcional. Hígados también. Algún corazón de 79 años, algún pulmón de 70. Aparte de lo anecdótico de esa edad extrema, que seguro que un señor mayor, pero de estos que, ¿no? Vemos allí la playa de Santander, que todos los días nadan 6 kilómetros, seguramente un señor de esos. Pero bueno, lo que quiere llamar la atención esta diapositiva es que no descartemos la posibilidad de donar por tener la edad. Alguna vez llega alguien y dice, ay, yo donaría, pero es que como soy mayor, no, mire, usted no es mayor. Usted tiene 80 años, puede donar el hígado perfectamente. Usted tiene 65 años, puede donar los riñones. Habrá que hacerle una biopsia, habrá que estudiarlos con cuidado, pero puede donar sus riñones. Bien, acordaos que hablamos de las negativas familiares, ¿no? La tasa de negativas familiares en los últimos años ha ido disminuyendo y se ha estabilizado en torno al 18-20%. Y aquí intervienen dos cosas, o tres elementos. Por una parte, la capacidad que tenemos los sanitarios de comunicar al resto de la sociedad que el trasplante, lo que os comentaba al principio, que aquí vamos de la mano. Si la sociedad quiere participar y dona órganos, nosotros podemos hacer los trasplantes y avanzamos. Hace falta una sociedad que sea solidaria, que la española lo es, ya habéis visto que es la más solidaria, pero además hace falta que haya un mensajero entre los coordinadores o entre los sanitarios y la sociedad, que son los medios de comunicación. Y afortunadamente en España desde el principio los medios de comunicación han apoyado el programa de trasplante. Y gracias a eso no nos ha costado trabajo a los profesionales sanitarios trasladar ese mensaje al resto de la población, ¿vale? Pues gracias a eso tenemos tasas de donación muy bajas. Bueno, concretamente en Granada, que es de las provincias de Andalucía con menos tasas de negativas, este año estamos en torno al 5%. Esta es la media nacional y andaluza, que están parecidas. Pues en Granada, 5% de negativa, es decir, el 95% de las familias, en un momento tan duro, que además luego os voy a invitar a compartirlo con un vídeo, en un momento tan duro como es de la pérdida de un ser querido, en vez de decir, va, a la mierda todo. He perdido a mi ser querido, no quiero saber nada de nadie, ¿no? Que se muera el mundo, ¿no? El 95% de las familias en esa situación lo que dicen es, bueno, yo estoy pasando una situación muy triste, pero si con la donación del órgano de mi ser querido puedo hacer que otra familia no sufra, que a una persona la desenganche de la máquina de diálisis, que a una persona le pongan un hígado nuevo, pues adelante. Incluso en muchas ocasiones no llegamos ni a hacer la solicitud de donación de órganos, sino que la familia, en el momento que comunicamos el fallecimiento, nos dice, mire usted, si sirve algo, que lo done, ¿vale? Es decir, esa es nuestra sociedad. Como digo, eso es fruto del trabajo de los sanitarios, de la sociedad y de los medios de comunicación, que yo creo que es una de las cosas que nos puede hacer sentirnos orgullosos, ¿no? Esta diapositiva también es importante. En los tiempos, sobre todo de crisis, tendemos a pensar que todo el que viene de fuera viene a quitarnos. Bueno, pues viene a quitarnos y viene a darnos. El 10% de la población aproximadamente son extranjeros. Bueno, pues el 10% de nuestros donantes son extranjeros. Significa que la gente que viene aquí a vivir no
o a trabajar, no es que nos estén quitando un trabajo, es que se integran, y se integran hasta el punto que cuando fallece su ser querido, están lo suficientemente agradecidos a esta sociedad como para donar en la misma tasa que donan los nacidos en España. ¿Vale? Bueno, ahora en alguna diapo coincido un poco con mi compañera. Estas son los números de trasplantes renales de donante vivo que se están haciendo. Y fijaos cómo, desde que los nefrólogos y la Organización Nacional de Trasplantes se empeñaron, pues fijaos que realmente estamos subiendo, ¿eh? Esto es exponencial, va hacia arriba, y cada vez más pacientes se benefician de un riñón donado por un ser querido. Donantes en parada cardíaca, estos que os comentaba que el cirujano 61 va a reanimar, no sale de la parada, lo lleva al hospital, se comprueba que ha fallecido, pues también están aumentando. Fijaos cómo a lo largo del tiempo, aquí solamente era un hospital de España, que era el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y aquí se incorporan el Clínic de Barcelona y el 12 de octubre, y bueno, y aquí ya en el 2010 se incorpora el Hospital Virgen de las Nieves, que lo tenéis aquí en Granada. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, pues si esas son las tasas de donación que tenemos a nivel nacional, nosotros, gracias a seguir el plan, los objetivos de la Organización Nacional de Trasplantes y el Plan 40, el año pasado, en Granada, tuvimos 47,8 donantes por millón de población. Estas son las tasas de donación más altas de España, que es como decir las tasas de donación más altas del mundo. Bueno, pues dentro de esto, Granada tuvo 47,8 donantes. De hecho, si nos comparamos con el resto de hospitales de la comunidad autónoma, fijaos que el año pasado el Virgen del Rocío, que es el gran hospital de Andalucía, tuvo 37 donantes y el Virgen de las Nieves 36. O sea, tuvimos prácticamente los mismos donantes que ellos, siendo un hospital más pequeño y que tiene una población más pequeña. Estos son los trasplantes renales de donantes vivos realizados en Andalucía desde el año 78. Fijaos aquí, 1, 2, 3... Aquí se empeñan los nefrólogos, la ONT los apoya y fijaos cómo suben. El año pasado el 10% de todos los trasplantes que se hicieron ya procedían de donación renal de vivo. Bueno, pues en Granada fue el 20%. ¿De acuerdo? En Granada conseguimos que el 20% de los trasplantes renales que se hicieron fueron de donante vivo. Que hemos dicho que son unos riñones muy buenos, ¿no? Son unos riñones que se los da una persona que está sana, que además se puede elegir en qué momento lo hacemos. Con lo cual, si podemos hacerlo antes incluso que el paciente entre en diálisis, mejor. Entonces aquí tenemos un señor que se llama doctor Osuna, que lo tenéis por ahí sentado vestido de blanco, que se empeñó, fue el nefrólogo que en Granada se empeñó en conseguir que los pacientes en insuficiencia renal que iban a necesitar un trasplante recibieran un órgano de las mejores condiciones posibles, y ha conseguido, ya digo, si en Andalucía el 10% de los trasplantes que se hacen son de donante vivo, en Granada el doble. ¿De acuerdo? El doctor Osuna, que es nefrólogo del Virgen de las Nieves. De hecho, si veis los trasplantes que se han hecho desde el año 78 en Andalucía, pues el Virgen de las Nieves lleva 48 trasplantes renales de donante vivo. Este año somos el Hospital de Andalucía, ahora mismo, que llevamos más trasplantes renales de donante vivo hechos, me refiero a lo largo del año. De hecho, no solo hacemos los trasplantes renales de vivo normales, sino que a veces participamos también en los cruzados. La mayoría de los trasplantes renales cruzados que se han hecho en España ha participado en ellos el Hospital Virgen de las Nieves, gracias a la labor del doctor Osuna. ¿Cuándo se hace un trasplante renal cruzado? Pues imaginaos que alguien, un hombre, le quiere donar a su pareja el riñón, porque su pareja lo necesita, pero la sangre no es compatible. ¿Qué hacemos entonces? Se busca otra pareja que le pase lo mismo, pero que cruzando los riñones ya no haya ese problema de incompatibilidad. Es un donante renal, un trasplante renal cruzado. Bueno, pues en eso Granada, gracias al esfuerzo del doctor Osuna y de su equipo, también de los urólogos del hospital y del resto de compañeros, pues participamos con éxito, como dice la prensa, en el primer trasplante renal cruzado que se hizo en España. Bien, pero no solo participamos en el primer trasplante
renal cruzado, sino participamos en el primer trasplante renal que se hizo en cadena y a partir de un donante samaritano. Y nuevamente, pues gracias a eso, al esfuerzo del doctor Osuna y del resto de compañeros del Hospital Virgen de las Nieves, ¿no? Os recuerdo, ¿no? Esto es una pareja, ¿no? Mujer, hombre, enfermos. La mujer no se lo puede donar a su pareja, ni la otra. ¿Qué fue lo que se hizo? Esta mujer se lo donó al hombre de otra pareja. La pareja de esta primera mujer lo recibió de un samaritano, de uno que lo donó para quien lo necesite, no para mi mujer, no para mi hija, para quien lo necesite. Samaritano. Y al final, esta, y esta, su riñón fue a una persona que estaba en lista de espera normal, que no lo recibió de un ser querido, sino de fruto de la cadena. Eso obligó, y luego veremos un vídeo corto sobre la organización. Pues fijaos, el riñón de esta mujer viajó de Barcelona a Granada y el de esta otra de Granada a Barcelona. Y el coordinador de trasplantes que estaba ese día, que es Blas Baquedano, que está ahí sentado vestido de verde, pues imaginaos el follón con el riñón, vete al aeropuerto, los pilotos de Barcelona, dame los riñones de Barcelona, toma los riñones de Granada, y todo eso cronometrado para hacer todos los trasplantes a la vez, ¿no? Requiere una logística muy compleja, pero que yo creo que el Hospital Virgen de las Nieves de Granada pues resolvió perfectamente. De tal manera que entonces estamos abonados a todas las posibilidades para lograr órganos, ¿no? De todo lo que hemos dicho, si sacamos órganos de donantes renal vivo, si hacemos cruzados, samaritanos, asistolia. Bueno, pues se empeñaron entre Sevilla y los coordinadores de aquí en hacer donación en asistolia y os voy a contar brevemente cómo funciona el programa, porque esto es una cosa más rara que nos suena menos, pero como decía antes la doctora Burgos, solo había 3 hospitales en España que hicieran este tipo de donación, que además los únicos que lo hacían en el mundo, que eran 2 hospitales de Madrid y uno de Barcelona. Pues desde enero del año pasado el Hospital Virgen de las Nieves de Granada también participa en este programa. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Os decía, si en la vía pública o en su domicilio una persona sufre una parada cardíaca, se le para el corazón, el 061 llega, empieza a reanimarlo, empieza a dar masaje, no sale. En vez de coger y dejarlo allí sin más, vamos a seguir dando masaje hasta el hospital. Cuando llega al hospital, estamos esperándolo y comprobamos, ¿está vivo o no está vivo? Pues si llega vivo, hay que hacerle un cateterismo, hay que hacerle más cosas, pero ¿y si no llega vivo? Pues si no llega vivo, con autorización judicial y permiso de la familia, esa persona puede ser donante de órganos. Y son de menos de 60 años, que decíamos que ya no teníamos muy pocos, porque la mayoría son mayores de 60 años que mueren de hemorragias cerebrales. ¿De acuerdo? Eso supone un problema logístico importante. El coordinador médico de trasplante de guardia está en su casa, le llaman por teléfono, el 061 que está dando masaje y le empieza a contar, mira, tengo un hombre, una mujer de 55 años, parece que le ha dado un infarto, llevamos media hora dándole masaje cardíaco, no responde y vamos a dejar de reanimarlo porque consideramos que tiene pocas posibilidades, va a fallecer. Bueno, pues entonces yo le digo, mira, si cumple los criterios que hemos puesto antes, trasládalo al hospital y cuando llegue al hospital veremos si está vivo o no y según cómo esté seguimos actuando. Bueno, pues conforme yo recibo esa llamada me tengo que ir corriendo al hospital y tengo que estar localizado donde esté a menos de 30 minutos el día que estoy de guardia. Conforme me voy corriendo para el hospital hago 2 llamadas de teléfono. Una a mi compañero coordinador de trasplante de enfermería, por ejemplo a Blas. Blas, que tenemos, nosotros le llamamos código alfa, ¿vale? Porque esto como es por teléfono, ¿no? La policía y tal, pues siempre hay que utilizar un lenguaje un poco así peliculero, código alfa. Tenemos un código alfa. Llamo también al médico de la UBI de traumatología, que es a donde llevamos al potencial donante. Y Blas, mientras va corriendo también y sale corriendo de su casa, hace 3 llamadas. Hace una llamada a un enfermero que forma parte de un equipo de respuesta rápida, que está localizado en su casa y que nos ayuda en el mantenimiento de ese donante. Llama a un cirujano vascular que está en su casa, que es el que va a poner los tubos para poder mantener al donante. Y llama al supervisor de guardia, que es el enfermero jefe del hospital a las 3 de la mañana, el que sea. Esta persona, 4 personas, forman el equipo de respuesta rápida, que cuando están localizados tienen que estar en un tiempo de respuesta inferior a 30 minutos en el hospital. Tienen que salir corriendo.
¿Qué hace el supervisor de guardia, el enfermero jefe del hospital? Llama al servicio de atención al usuario, las chicas estas de azul que os atienden en urgencias cuando vais, para que estén preparados para atender a la familia de esa criatura que se va para el corazón. Y llama al encargado de turno. El encargado de turno es el jefe de celadores del hospital, ¿vale? El jefe, el celador que manda a las 3 de la mañana en el hospital. ¿Para qué? Pues para que los celadores de urgencia estén preparados, tengan todas las puertas abiertas, el ascensor cogido, y para que avise al cuerpo de seguridad del hospital para que despeje todas las puertas, de tal manera que el 061, que viene con esa criatura con el corazón parado dando masaje, tarde lo menos posible en llegar al hospital, ¿vale? Cuando llega al hospital, ¿qué hacemos? Lo metemos en la UBI, lo monitorizamos y comprobamos a ver en qué situación está. Por ejemplo, un caso que tuvimos, llega, está vivo, tiene pulso, a ver el electrocardiograma, pues ha tenido un infarto. Pues lo que hicimos fue enfriarlo, bajarle la temperatura corporal a 32 grados, llevarlo a la sala de hemodinámica, verle cómo tenía las coronarias, las arterias del corazón que tenéis por aquí, y le pusimos 2 muelles en una de las arterias del corazón. Conseguimos mantenerlo con vida 10 días y al final desgraciadamente falleció, pero se estuvo luchando por él hasta el último momento. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que desgraciadamente cuando comprobemos en qué situación está, haya fallecido. En ese momento es cuando pedimos permiso, ponemos unos tubos, unas máquinas y podemos mantener ese corazón latiendo artificialmente hasta poder hacer un estudio exactamente igual que hacemos en los que mueren en la UBI con el electroencefalograma plano, es decir, estudiamos que no tenga ningún riesgo de transmisión de ningún tumor ni de ninguna infección. Esto es corriendo cualquier hora del día, cualquier día de la semana, pero con la misma seguridad, con los mismos estudios que hacemos en los que fallecen con el electroencefalograma plano en la UBI. ¿Vale? Además vamos contra reloj, fijaos. Desde que el 061 recibe el aviso hasta que llegan al sitio de la parada, tienen que haber pasado menos de 15 minutos. Si han pasado más de 15 minutos, no lo vamos a considerar válido. El 061 empieza a dar masaje. Nos comentan que no sale de la parada, que si lo trasladan al hospital. Decimos que sí y lo trasladan a la UCI de traumatología. Pues ese traslado debe ser en un tiempo inferior a 90 minutos, si no tampoco vale. Desde que llega a la UCI hasta que lo pasamos a quirófano e iniciamos la preservación del órgano, debe ser inferior a 120 minutos. Y luego, mientras lo ponemos en circulación extracorpórea hasta que conseguimos todos los permisos, tenemos un máximo de 240 minutos. En esos 240 minutos tenemos que localizar a los familiares, llevarlos al hospital, comunicarles el fallecimiento, conseguir la autorización judicial, que lleguen las analíticas, le hacemos una radiografía de tórax, le hacemos una ecografía abdominal y conseguimos finalmente la autorización de la familia. Pues todo eso tenemos que hacerlo en este tiempo, porque si no, no vale. Bueno, pues así ya hemos conseguido hacer 15 trasplantes renales y un trasplante hepático de órganos de gente joven, de menos de 60 años. Bueno, esta es mi foto del equipo, ¿no? La doctora Burgo hablaba del trabajo en equipo y lleva toda la razón del mundo. Fijaos el montón de colores que hay aquí, ¿no? Estas son las urgencias del Hospital de Traumatología del Virgen de las Nieves, pero hay policía local, hay guardia civil, hay 061, atención al usuario, hay forenses, hay perfusionistas, seguridad del hospital, miembros del equipo de coordinación de trasplantes, ¿no? Que son Patricia Fuentes, Blas Baquedano, Manuel Burgos, aquí estoy yo, aquí está un señor que es importante, que ha llegado tarde, pero ha llegado, que me había prometido que iba a venir, que es mi director gerente. Porque si mi director gerente no me da los medios para poner todo esto en marcha, yo no lo puedo hacer. Y si hemos dicho que teníamos 47,8 donantes por millón de población, es decir, la tasa de donación más alta probablemente de España, es decir, probablemente más alta del mundo, es porque el equipo directivo del hospital nos apoya, porque son los que ponen los dineros. ¿Vale? Bueno, fijaos, ¿qué impacto tiene la donación en la asistolia en los trasplantes que se hicieron el año pasado en el hospital? El año pasado tuvimos 35 pacientes que fallecieron en muerte encefálica, ¿no? Hemorragia cerebral, traumatismo cronocefálico con el electroencefalograma plano. Y tuvimos 9 pacientes que fallecieron por parada cardíaca del programa de donación en asistolia. Es decir, la donación en asistolia supuso el 20% de los donantes.
Es decir, si no hubiésemos tenido programa de donación asistolia, hubiéramos tenido un 20% menos de donantes. Pero es que supuso el 10% de los trasplantes renales. Si no hubiésemos tenido programa de donación asistolia, hubiéramos tenido un 10% menos de trasplantes renales, de donantes de menos de 60 años, recuerdo. Y fijaos, supuso, y esto es muy importante también, el 40% de los tejidos, las donaciones de órganos y tejidos. Siempre hablamos de donación de órganos, pero los tejidos son muy importantes. Cuando una familia dona tejidos, las córneas es lo que permite que una persona con un problema serio de la vista pueda volver a ver. Si dona segmentos vasculares, trocitos de arteria, es lo que permite que a un diabético no le corten la pierna y le puedan empalmar los vasos y pueda seguir andando. Cuando se dona tejido osteotendinoso, es lo que permite que alguien que está cojo de la rodilla o del tobillo pueda volver a andar. Es muy importante la donación de tejidos. Pues fijaos, casi la mitad de los tejidos del año pasado procedían de este programa. ¿Por qué? Pues son donantes jóvenes. Para ser donante de tejido, cuanto más joven, mejor. O sea que fue muy importante el año pasado el programa de donación asistolia. De todas maneras hay que ser prudentes porque llevamos solamente 1 año y medio funcionando, aunque el programa parece posible. Los resultados iniciales que tenemos son buenos, aunque todavía tenemos que conseguir mejorarlos. Pero fijaos, esto es una mesa en el Paseo de los Tristes, en verano por la noche, y este señor es el que inventó las bombillas, ¿no? Pero fijaos lo que decía, ¿no? Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Pues con eso termino y os agradezco la atención.